Con el avance del peón central, se establece un juego dinámico. Manteniendo la igualdad, la evaluación permanece equilibrada. Respondiendo simétricamente, este sólido movimiento mantiene la tensión central y la igualdad. El juego está dinámicamente equilibrado. Avanzando un peón, se reclama espacio en el centro y se mejora ligeramente la posición. Una continuación sólida. Contestando el avance del peón central, se mantiene el equilibrio dinámico. Una respuesta precisa. Desarrollando un caballo a una casilla natural, se refuerza la influencia central y se mantiene la igualdad. Un sólido movimiento de desarrollo. La jugada el alfil a la casilla B4 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Ganando espacio con el avance del peón, se crea una fuerte presencia central. Este sólido movimiento consolida su ligera ventaja. Con el empuje del peón, se desafían las piezas centrales blancas y se busca juego dinámico. Un movimiento sólido. Con el avance del peón, se amenaza al alfil negro y se solidifica la creciente ventaja posicional. Un movimiento fuerte. Tras la captura del peón, una decisión sólida pero forzada. Se generan peones doblados para las blancas. Se mantiene la tensión posicional. Recapturando. Se crean peones doblados pero se mantiene una estructura de peones sólida. Esto conserva su ligera ventaja. Activando la dama. Se apunta a la estructura blanca y se busca contrajuego. Un movimiento sólido en la posición dinámica. La jugada la dama a la casilla de 2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla de 2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Desarrollando un caballo, se mejora la actividad de las piezas y se iguala la posición. Una respuesta sólida y precisa. Desarrollando el otro caballo, se busca resolver las tensiones posicionales y mantener la igualdad. Un movimiento de desarrollo estándar. La jugada la dama a la casilla A4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla de 2 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla de 2, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo de la columna G a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Capturando un peón.
Se explota el error de las negras y se incrementa el dominio posicional. Este sólido movimiento consolida la ventaja. Reposicionando el caballo. Un movimiento sólido para mejorar la coordinación de las piezas a pesar de la ventaja de las blancas. El juego continúa. La jugada el alfil a la casilla de 3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a la dama a la casilla E4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada en roque corto de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada en roque corto de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla G5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F6, capturando material clave. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F6. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5.
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Recapturando con el caballo, se centraliza la pieza y se mantiene la clara ventaja. Una coordinación excelente. Activando la dama, se crean amenazas y se busca contrajuego. Un movimiento sólido, pero la ventaja de las blancas sigue siendo grande. Desarrollando el caballo, se refuerza el control y se mantiene la clara ventaja. Sólida jugada posicional. La jugada la dama a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Centralizando la dama, se capitaliza sobre los errores negros y se mantiene la fuerte ventaja. Un movimiento sólido. Maniobrando la dama, se busca la supervivencia. Un movimiento sólido, pero la abrumadora ventaja de las blancas es innegable. La jugada el alfil a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B6, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Avanzando un peón, se intenta ganar espacio, un movimiento sólido, pero la fuerte ventaja de las blancas está asegurada. Centralizando la dama, se mantiene la presión asfixiante y la fuerte ventaja. Un movimiento sólido. Colocando un caballo en una casilla avanzada. Se intenta mejorar la posición. Un movimiento sólido, pero insuficiente contra la posición dominante blanca. Capturando el caballo. Se simplifica la posición y se mantiene la abrumadora ventaja. Un movimiento sólido. Recapturando con el peón. Se abren líneas. Este movimiento sólido consolida la decisiva ventaja de las blancas. Desarrollando el alfil, se refuerza el control y se mantiene la decisiva ventaja. Excelente dominio posicional. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre de la columna A la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil captura en la casilla H6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna a la casilla D1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla H7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla A2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla E8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Dando un jaque con la dama. Se fuerza la situación y se mantiene la decisiva ventaja. Un movimiento sólido. Recapturando la dama. Se continúa la partida. Un movimiento sólido. Pero la decisiva ventaja de las blancas es insuperable. Recapturando con el alfil, se consolida la decisiva ventaja y se finaliza la partida de forma decisiva. Un movimiento sólido.